Roma, en cercanías del Vaticano. ¿Cómo andás, Guido? ¿Todo bien? Sí, sí, bastante bien, en una situación que a nivel sanitario es súper tranqui, en el sentido que toda Italia es zona blanca y tenemos muy pocas restricciones y la temporada de verano a nivel económico ha tenido una bajada del 25% con respecto al año pasado, pero a nivel sanitario, ayer por ejemplo se registraron 4.000, un poquito más de 4.000 casos, número de muertos 23, entonces es muy bajo. Y también, bueno, la otra cosa es que todavía la ola de calor nombrada Lucifer no se ha bajado y no hemos visto una gota de lluvia, y entonces estamos todavía sufriendo ese calor. También sí, hay que decir que con respecto a la semana pasada Sí. las condiciones son mucho mejores. Y bueno, y ayer de golpe y porrazo otra vez se volvió a hablar del asunto de la posible retiro del Papa de su cargo. ¿Y a qué se debe esto, Guido? ¿Es cierto que el estado de su salud después de la intervención en los intestinos por estos divertículos no ha quedado bien el Papa y habría expresado a algunos de sus colaboradores su deseo de renunciar al cargo, de abdicar? ¿Podría ser ese el término? Mira, hagamos una fotografía exacta de la situación en la cual Francisco se encuentra desde mucho tiempo. Por un lado, hay unos líos impresionantes con el asunto que ha sido llevado, digamos así, al aire hace como 3 semanas atrás, empezando el juicio al cardenal Becciu sobre las finanzas del Vaticano, el famoso edificio de Londres, cuyo ex dueño era Harrods, la cadena de supermercado de lujo inglesa, que pero bueno, en Italia ya se sabía todo desde hace un montón de tiempo, y ya se sabe que lo que pasó en Inglaterra es la punta de un iceberg impresionante que ha sido denunciado, y es denunciado por lo menos desde hace un par de años por muchos periodistas italianos que han hecho investigaciones sobre la actividad no propiamente brillante de la Banca Vaticana, que afecta también a la finanza, entonces a la supervivencia del Vaticano mismo. Y esto es un problema. El segundo problema es la interna impresionante, de la cual no se acuerdan iguales en las últimas décadas, que Bergoglio tiene adentro del Vaticano mismo, porque contra de él protestan tanto los obispos más conservadores, que son en su gran mayoría vienen de Estados Unidos o son tanos, tanto los obispos progresistas que lamentan ciertas conductas de él, que son en su gran mayoría los alemanes. Entonces hay que decir que el Papa se encuentra en el medio de una tempestad impresionante, de la cual parece no ser a la altura, o no puede maniobrar la situación como él quiere. Y también, bueno, a este punto llega el asunto de su salud. Recordamos a todos ustedes, a los oyentes, que cuando fue operado, la intervención, que estaba prevista en un tiempo bastante limitado, se extendió simplemente porque, siendo el Papa un paciente con 85 pirulos o años, si queremos volver al castellano normal, no podía ser operado a través de robot. Se intentó una operación leve, pero no fue posible, y debido a las condiciones en las cuales estaba su colon y sus divertículos,
que ya habían puesto alguna sospecha luego de todas las análisis que obviamente el equipo médico tenía. Se tuvo que practicar un corte, sacarle el colon y cortar una parte para luego mandar la parte más dañada, para luego enviarla a hacer análisis, y las análisis dieron por suerte éxito negativo. Pero ¿qué pasó de ahí? El Papa tuvo un periodo de reposo completo y todavía ahora no puede tener, digamos así, su actividad con la misma normalidad que la tenía antes de la intervención. ¿Por qué? Porque esta enfermedad del divertículo se ha transformado en una enfermedad crónica. Entonces, con este problema, que no tiene nada que ver con supuestamente algunos chusmes o chismes sobre un tumor o cáncer, sí. Ya esta posibilidad, según la fuente vaticana, y según también algunos referentes que tengo dentro del Vaticano, ha sido descartada por completo cuando le sacaron y examinaron la parte más dañada del colon. Pero en esas condiciones es verdaderamente una misión muy difícil poder enfrentar los problemas gravísimos, y vuelvo a repetir, gravísimos que tiene la Iglesia, a los cuales se tiene que sumar que en estos años la Iglesia Católica Apostólica Romana ha tenido una vaca de creyentes absolutamente increíble. Muchos creyentes han abandonado y se han trasladado en su gran mayoría, hacia las miles y miles de iglesias evangélicas, a la cual que ahora siguen. Y entonces hay un problema general en la Iglesia que tendría que ser solucionado, y en mi modestísimo idea, Bergoglio tendría que accionar como un tanque de guerra en contra de los problemas de los abusos sexuales hechos no solamente por curas, sino por también obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, de una vez por todas, seguir los dictamen de Jesucristo, que, como recuerdo tanto a ustedes, que ya lo saben, y a los oyentes, muchos de los cuales ya conocen la historia, solamente a partir del papato de Leone Magno, la Iglesia obligó a sus secuaces curas a la castidad completa y a no poder contraer casamiento. Entonces, en mi modestísima opinión, Bergoglio tendría que operar esta revolución y permitir también a los religiosos la posibilidad de casarse, que es en el pleno respecto de la doctrina de Jesucristo que la Iglesia tendría que seguir a trochimoche. Ahora, Guido, pero a ver, yo lo que te quiero preguntar es si estas versiones de la posible renuncia vienen desde el propio Vaticano, salen desde allí, y digo, y en este ámbito, como si están enojados los progresistas con Francisco, están enojados los conservadores, al fin y al cabo, ¿quién apoya al Papa Francisco en su gestión en frente a la Iglesia? Muy poca gente, porque además hay que decir que si bien los diarios italianos, los medios italianos más progresistas, o también se pueden definir radical chic, que hay en el país, no sacaron ni una palabra sobre el asunto, y esta noticia fue desparramada por dos diarios prácticamente conservadores o declaran política de derecha. Hay que decir que también un medio muy serio, que al comienzo parecía de chusme, que después se reveló de prever hechos, digamos así,
de forma muy seria. Ayer hasta hizo 2 nombres sobre los posibles sucesores de Francisco. El primero es el cardenal Parolin, que es el actual secretario de Estado Vaticano, y el segundo, Monseñor Zuppi, Monseñor Zuppi, que es apoyado en gran parte por el clero tercermundista. Entonces, yo creo que sea algo que, digamos así, demuestre que una interna muy grande en el Vaticano está. Y también a confirmar esta versión es el hecho que generalmente cuando se sacan estos rumores, la Secretaría de Estado Vaticana hace intervenciones rapidísimas, sí, desmintiendo o confirmando los hechos. Y acá pasó. Ahora ellos también no han pronunciado una sola palabra al respecto. Ahora, Guido, es decir, entonces, entre que el Papa todavía no se recupera de la cirugía de divertículos y la resistencia que está teniendo su gestión en el interior del Vaticano, puertas adentro de la ciudad emblema del catolicismo, es esto lo que está generando el hecho de pensar de que se empiece a especular en una posible renuncia, en una posible salida de Jorge Mario Bergoglio para descomprimir esta difícil situación que está atravesando su papado. Sí, en mi modestísima idea, esto puede ser, es una posibilidad. Si bien yo no soy secuaces de los 2 medios recién citados, hay que decir que también una página web interna en el Vaticano ha comentado los mismos hechos. Entonces, usando una frase muy simpática de Enrique Pinti, un término muy simpático de Enrique Pinti, no es una nube de pedo todo eso, es algo que tiene cosas concretas, y vamos a ver en las próximas semanas cómo se va a desarrollar este hecho. Pero, vuelvo a repetirlo, ya se sabe desde antes de la intervención de cirugía, a lo cual fue puesto Bergoglio, que el panorama en el cual él se movía era muy, pero muy crítico. Guido, muchísimas gracias por esta comunicación con La Mañana en Provincia, con Medio Provincia y con La Rioja. Como siempre, muy amable, querido, y un placer charlar contigo. Un placer charlar en esta charla de café que yo extraño tanto en mi querida Argentina, porque acá no la puedo hacer. Lamentablemente estoy en un país diferente, obviamente, que tiene otros usos y costumbres. También si hace no muchos años atrás pasaban acá también, especialmente en el norte de Italia, esas cosas. Y le mando un gran abrazo y un saludo y un arrivederci desde la bella Roma. Gracias, Guido, cuídate mucho, te queremos un montón, maestro. Que tenga buen resto de jornada. Hasta luego, compañero. Gracias a ustedes, un gustazo, arrivederci y buen laboro. Bueno, ahí está, nuestro querido amigo y colega Guido Antonio Gaccioli. Excelente, Majo, la verdad, querida, cada día mejor usted, la felicito, nuestra querida Majo. Sí, nuestra querida Majo, nuestra querida Majo Rosales, que ya nos ha conseguido esta nota con Guido Antonio Gaccioli, periodista argentino en Italia. Che, pero ha dejado mucho título, Guido,